haciéndonos la pregunta de por qué un electrón se acopla con una vibración. Obviamente, si nosotros estamos estudiando eso, sabemos que un electrón se acopla con una vibración. Laura nos va a exponer, por ejemplo, las vibraciones, cómo hacen que dos electrones se acoplen mutuamente o que cambien, digamos, su constante de acoplamiento. En el próximo semestre vamos a ver por métodos de segunda cuantización cómo electrones, por ejemplo, que están acoplados con una vibración, resultan con una atracción, con una interacción atractiva más fuerte o una interacción repulsiva más fuerte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una red, digamos que usted tiene aquí una red de electrones, ¿cierto? Y entonces, en cada posición usted tiene un electrón. Básicamente lo que eso significa es que en cada posición hay un átomo y usted tiene un electrón libre para que interactúe con las otras posiciones de red vecinas. Resulta que existe la posibilidad de que el núcleo de ese átomo esté vibrando. Y si eso sucede, entonces esa red que usted tiene ahí se convierte como en algo así. Ya hay como unas distorsiones en la distancia que hay entre electrón y electrón a las vibraciones de los átomos, ¿cierto? Se distorsiona la distancia que hay entre electrón y electrón, por lo tanto, usted puede argumentar que esa vibración como reduce o aumenta la distancia que hay entre electrón y electrón, entonces obviamente modula la interacción de Coulomb, ¿cierto? Entonces básicamente lo que sucede ahí. Eh, desde la perspectiva, de las posiciones de red, uno siempre, por ejemplo, puede definir cuál es la distorsión con respecto al equilibrio mediante esta forma. Usted puede decir que U sub K es la distorsión que hay en el késimo átomo, ¿cierto? De forma tal que usted está restando la posición del electrón en el késimo átomo en la jésima celda unidad. Recuerden que hay varias celdas unidas dentro de un material menos la posición de equilibrio en la jésima celda unidad en el késimo átomo. Entonces esto realmente representa una distorsión. Como esa es una posición de distorsión, obviamente usted puede expresar eso. Un potencial general se puede expresar en términos de esa coordenada. Es una coordenada distorsionada, ¿cierto? Entonces, una vez nosotros tenemos algo así, por ejemplo, usted muy bien, cuando usted tiene esto, usted muy bien podría pensar en cómo afecta el potencial de los electrones esta situación de que usted está distorsionando la posición de un electrón, ¿cierto? Usted, por ejemplo, podría decir lo siguiente. El término del potencial que recibe la contribución de esa distorsión, básicamente es esto. Usted suma, puede sumar sobre todas las celdas unidad y sobre todos los átomos de la celda unidad. Y puede decir que usted va a restar la contribución en un punto R menos la posición real del electrón menos un potencial evaluado en R menos la posición en equilibrio del electrón. Si el electrón está en su posición de equilibrio, realmente esta contribución es cero, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ahora,
Nosotros podemos utilizar esto para expresar una cosa importante es que nosotros queremos saber cuál es el gradiente del potencial, ¿cierto? Porque el gradiente del potencial tiene, digamos, implicaciones importantes dentro de la generación de un campo eléctrico que permita distorsionar la red. Después vamos a ver un campo eléctrico que distorsiona una red. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos acá es que nosotros queremos obtener una expresión para este chisme de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Básicamente lo siguiente. Si nosotros cogemos esa expresión de ahí y la dividimos, por ejemplo, a ver, déjeme, yo pienso una cosa. Vamos a utilizar acá un segundo. De acá, de esta posición de distorsión, quiero despejar este RJK. O sea que ese RJK minúscula es igual a UK más R mayúscula JK, ¿cierto? La puedo reemplazar acá de forma tal que esto queda como la suma sobre JK de U de R menos UK menos RJK, ¿cierto? Menos U de R menos RJK. De forma tal que esto quede parecido como una derivada, ¿cierto? Ahora, este término de acá, por ejemplo, lo podemos dividir por R, ¿sí? Menos JK menos U. También tiene que ser un vector, ¿cierto? Ahora, menos esta de acá, que sería menos R menos RJK. Si usted divide eso ahí entre eso, entonces va a pasar lo siguiente. Obviamente yo no puedo dejar eso ahí por la inconsistencia, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar qué es eso. Básicamente, que U de R menos UK menos RJK menos U de R menos RJK dividido sobre la diferencia de los argumentos menos R menos RJK. Obviamente se va este con este, se va este con este, esto queda menos UK, pero ustedes pueden reconocer que si los desplazamientos son, si la perturbación es pequeña, ¿cierto? Si, digamos, si no se está elongando mucho o contrayendo mucho la red, esto es básicamente que el gradiente de R, perdón, de U de R menos RJK, ¿cierto? De acá nosotros podemos decir que ese término que nosotros queremos, que es este término de acá, básicamente U de R menos UK menos RJK menos U de R menos RJK es igual a menos UK por el gradiente de U, ¿cierto? De R menos RJK. Profe, Señor, esto, cuando usted dice que esas elongaciones son pequeñas, ¿qué, cómo se considera qué tan pequeñas son? esas elongaciones son pequeñas comparadas con la distancia de red. Recuerde que la distancia de red, comparada con esta distancia, lo que nosotros llamamos el parámetro de red, ¿cierto? O sea, esas elongaciones pueden ser del orden del parámetro de red, ¿cierto? Porque entonces básicamente que usted, si usted, por ejemplo, elonga este punto Osman hasta el punto que queda en contacto con este otro, pues no podría, ¿cierto? Entonces son elongaciones pequeñas y nosotros vamos a ver cuando esas elongaciones suceden en un sólido. Entonces, ¿qué pasa con los electrones? ¿Qué pasa con las propiedades de los materiales? Básicamente, Osman, una cosa importante es que
lo que nosotros estamos haciendo acá, eso tiene que quedar muy claro, es que estamos tratando de evaluar una contribución al potencial que surge de la diferencia de potenciales, cuando hay elongación y cuando no hay elongación. ¿Sí me explico? Entonces, realmente, ¿sí me explico, chicos? Sí, señor. Sí, A señor. cuando no hay elongación, SH es cero, ¿cierto? Cuando no hay elongación, SH es cero. Si hay elongación, SH es diferente de cero, entonces hay contribución al hamiltoniano por parte de la elongación, ¿cierto? Lo que nosotros queremos en mecánica cuántica, esa contribución de esa elongación, ¿qué forma tiene? Obviamente, nosotros lo que tenemos que hacer, una vez nosotros tenemos esto, entonces podemos escribir esto aquí, ya HDR, entonces queda como la suma sobre J y K de menos UK, que básicamente es la diferencia entre la posición de equilibrio y la nueva posición después de la elongación, ¿cierto? Por el gradiente del potencial. Es decir, cómo cambia el potencial en el que está el electrón, ya sea, por ejemplo, esos potenciales de tie binding que nosotros habíamos mirado que eran como así, ¿cierto? Que donde en cada uno de estos pozos hay un electrón, va a haber un gradiente ese potencial va a cambiar de las vibraciones. Las vibraciones van a cambiar ese potencial y eso lo sabemos por este gradiente de acá. Esto es obviamente un producto punto, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos acá? Básicamente que esa el diferencia entre la posición de equilibrio y entre esa diferencia entre la posición de equilibrio y entre la nueva posición. Entonces, básicamente, que la tenemos que cuantizar. Para poder cuantizar esto, que esto se vuelva mecánico cuántico, esto tenemos que cuantizar. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, básicamente, en el libro de Fu Xianhan, obviamente, cuantizan esto no es tan complicado, ¿cierto? Vamos que nosotros no lo vamos a hacer en este momento. Cuando nosotros cuantizamos o cuando se cuantiza esto, U sub K cuantizado, básicamente es lo siguiente. Es la suma sobre Q y sobre la polarización de H barra omega dividido 2N, donde es N es el número de modos propios en los que está oscilando ese sistema, por MK, ¿cierto? Que es la masa, obviamente, asociada con el késimo átomo, por omega sub QS. Esto es la relación de dispersión de los fonones, que nosotros ya vimos eso, ¿sí o no? Multiplicado por E a la IQ, que es el vector de onda de la oscilación, por R sub J, ¿cierto? Que es la posición de equilibrio del átomo en la celda J décima, en la celda unidad J décima. Esto, entonces acá lo vamos a multiplicar esto por un epsilon sub K, es decir, que correspondía al késimo átomo, ¿cierto? Super S, que corresponde a la polarización de la rama de dispersión. Recuerda que esta rama puede tener varias polarizaciones. En el caso, por ejemplo, de una cadena diatómica, nosotros demostramos que tenía polarización óptica y polarización acústica, ¿cierto? Pero pueden ser varias. Y acá multiplicamos esto por el operador traslación cuantizado, que es A sub QS más A daga sub menos QS.
Entonces uno destruye una excitación con momentum Q y polarización S, y otro crea una excitación con momentum menos Q y polarización S. Una vez nosotros hemos reemplazado esta forma cuántica de U aquí en ese H, entonces básicamente que nosotros podemos obtener que H mecánico cuántico de no es otra cosa que la suma o menos la suma más bien sobre J y K por esta otra suma sobre Q y S de H barra. Miércoles, esto me faltó a la un medio. De H barra sobre 2N M sub K omega QS a la un medio por E a la I Q punto R J aquí por el gradiente del potencial UDR menos RJK, ¿cierto? Producto punto con este vector de acá, que es un vector de polarización. Ese vector, cómo se está polarizando la onda que se está propagando para que haya una distorsión, ¿cierto? Esto en general es función de Q. O sea que esto es un epsilon sub K super S de Q que multiplica a Q S más A menos Q S daga. Entonces, esa es la contribución mecánico-cuántica de la distorsión al hamiltoniano, ¿cierto? Ahora vamos a nosotros, esa parte del hamiltoniano, vamos a querer obtener un hamiltoniano, lo que nosotros conocemos como un hamiltoniano efectivo. Listo. Entonces necesito que me pongan mucho cuidado acá porque digamos que este es un paso que no es muy sencillo de dar. Bueno, entonces básicamente nosotros en este caso estamos examinando esta interacción en metales. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que los electrones están libres y eso va a ser clave con lo que sigue. Vamos a definir un hamiltoniano efectivo de electrón-fonón que va a ser la suma sobre los espines de los electrones, ya sean up o down, por la integral sobre D3R de un operador de campo. Escúchenme bien. Esto yo creo que ya casi lo van a ver con Edilson, porque están viendo el capítulo 7 del Sakurai. Entonces, esto lo que yo voy a colocar acá no es una función de onda, sino que esto es un operador de campo que está evaluado en R y en SZ por la versión mecánico cuántica de H por otro operador de campo evaluado en R y en SZ. Aquí es donde viene lo metálico, no metálico. Si esto es metálico, nosotros debemos escoger una forma para ese operador de campo. Si no es metálico, debemos escoger otra forma. Es decir, si yo voy a sumar, por ejemplo, sobre el número de electrones, el vector de onda, que es el quasimomentum, y sigma, que es el spin. Entonces, este operador de campo va a estar en términos de un operador destrucción de electrones. Este operador destruye un electrón. Perdón, ese no es el número de electrones n, pero es la posición del electrón. Destruye un electrón en la posición n con vector de onda k y spin sigma. Pero él lo destruye con determinada probabilidad, ¿cierto? Esa probabilidad es la que le va a dar la movilidad al electrón, dependiendo si esta función de acá, una función nk sigma de r, sz, si es localizada o no. Como esa es como una función de onda, ella permite localizar o delocalizar el electrón en el sólido. Nosotros estamos hablando de un metal, esa función tiene que ser una función que permita delocalizar el electrón para poder que él se mueva con libertad. No puede estar localizado, lo tiene que delocalizar.
Entonces, esa función de ahí, por ejemplo, para aislantes, si esto fuera un aislante, básicamente que esa función estaría localizada sobre una determinada posición para que el electrón solo esté confinado a moverse alrededor de esa posición. Pero para un metal, esto estaría mucho menos localizado. Entonces el electrón realmente tiene más movilidad. Y aquí, si por ejemplo esta movilidad implica que por acá hay una posición de red, aquí está la posición de red del electrón y acá hay otra posición de red, el electrón básicamente se puede mover entre estas tres posiciones de red. En cambio, si acá hay una posición de red, acá hay otra, y esta es la posición de red del electrón, el electrón básicamente que no se puede mover de su posición de red, ¿cierto? Ya confinado a esa posición de red porque es un aislante. Entonces, por eso es tan importante esa función que nosotros vamos a escoger ahí, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a borrar esto. Y esa función o esa expansión particular para el operador de campo, la voy a reemplazar acá. O sea que el hamiltoniano efectivo, que llamamos EP de electrón fonón, es la suma sobre SZ por la integral sobre D3R por el operador de campo daga. Entonces, ¿cómo queda? Queda la suma sobre N, K y sigma de phi asterisco de NK sigma por C daga de NK sigma. Esto multiplicado ¿por quién? Por la representación de HQ cuánticamente hablando, que es esta de acá. Entonces, eso lo multiplico por. Entonces, ¿cómo me queda eso? Esto aquí me quedaría por menos la suma sobre JK por la suma sobre QS, ¿cierto? H barra sobre 2N MK omega QS, que es la relación de dispersión del fonón, por E a la IQ.R, por el gradiente del potencial dr menos RJK, producto punto con epsilon sub K super S de Q, que es la polarización del fonón, multiplicado por AQS más A menos QS DAGA, ¿cierto? Ahora multiplicamos esto ¿por quién? Por el operador de campo, porque recuerde que es si daga por HQMDR por sí. O sea que ahora necesitamos es si daga DR, SZ. O sea que esto es, por ejemplo, la suma sobre M, K prima, sigma prima, de sigma, de M, K prima, sigma prima, de R, SZ, por C, sub M, K prima, sigma prima, ¿cierto? Para utilizar diferentes variables ahí. Entonces esto queda como la suma. Profe, una pregunta. ¿Esa A, la primera es una complejo o no sé? Voilà. Ahí en la que está ahorita, profe. Ahí, el operador. Esa tiene A daga en la última y la anterior. No, este simplemente es sobre el operador creación y Ah, ok. destrucción. Es que no, yo dije asterisco tan raro. Esa pensé que era complejo. Listo. Listo, profe. Entonces esto es phi sub m de K prima, sigma prima, de R, SZ, ¿cierto? Por C sub m K prima, sigma prima y cerramos acá. Eso es un boleo de cosas, pero ahora en el que vamos a ver el otro semestre, nos tenemos que acostumbrar a este tipo de cosas. Con estos operadores de campo, obviamente, como yo les propuse a ustedes en el contenido programático inicialmente, vamos a ver obviamente un repaso del Sakurai capítulo 7.
no tendría mucho sentido que nos tiráramos a esto sin repasar Sakurai. Lo que vamos a ver en Sakurai capítulo 7 básicamente es por qué nosotros, este elemento que es un operador de campo, ¿cierto? ¿Por qué se puede expandir de esta forma? Y en la teoría de campos de la materia condensada, ¿esto qué significa? Entonces, eso es un campo. Ahora ya aquí estamos haciendo teoría de campos. Básicamente que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a coger y voy a sacar para afuera todas las sumas. ¿Sí o no? Voy a sacar esta suma, estas dos sumas, esta suma y esta suma. Entonces, por lo tanto, el hamiltoniano electrón-fonón me cae con un poco de sumas. Menos la suma sobre J y K. La suma sobre Q y S, que son vector de onda del fonón y polarización. La suma de N, que es la posición K y sigma. La suma sobre M, K', sigma prima. La suma sobre SZ. Osman, ¿qué vamos a ver con el mundo de sumas viejo? ¿Usted qué dice? ¿Se quedó dormido Osman otra vez o qué? Ahí aparece conectado. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, esto es H barra sobre 2N M sub K omega sub QS, que es la relación de dispersión de los fonones. Esto aquí lo multiplicamos por E a la I Q punto RJ, ¿cierto? Y entonces, ¿qué más sigue acá? Obviamente sigue la integral. Entonces, por la integral sobre D3R. Dentro de esa integral, ¿quiénes me van a quedar? ¿Quiénes dependen de R? Entonces, depende, por ejemplo, phi asterisco, ¿cierto? De NK sigma de R, SZ. Este otro phi sub M K prima sigma prima de R, SZ. Me queda acá el gradiente del potencial U de R menos RJK. Producto punto con el vector polarización de los fonones. En el átomo k'ésimo, por ejemplo, para un vector de onda Q, por A sub QS más A daga sub menos QS. Esto multiplicado por CNK sigma daga por CMK prima sigma prima. Ahí vamos a llegar a una simplificación de alguna forma. Ahora, aquí tenemos algo interesante y es lo siguiente. Vamos a tener un operador número para electrones, porque es C daga C, ¿cierto? Pero con diferente vector de onda, uno con K y otro con K' en diferente posición, ¿cierto? Y por este, que es el operador traslación de los fonones, que es A más A daga, ¿cierto? Siempre que aparezca A más A daga, esto es el operador traslación. Traslación de los fonones. Cuando aparezca A menos A daga, es el operador traslación, pero para el momentum del fonón. Entonces acá nosotros obviamente, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos definir, si a nosotros nos interesa, por ejemplo, mirar a ver cuáles son las interacciones, cómo pasan las interacciones entre fonones y electrones acá. Básicamente que lo que está pasando acá, usted puede decir, vea, yo destruyo un electrón con momentum K', ¿cierto?
Y si destruyo ese electrón con momentum K', pueden pasar dos cosas. O yo destruyo ese electrón absorbiendo Q momentum de un fonón y después creo otro electrón en la posición N con vector de onda K, o yo destruyo este electrón, ¿cierto? Destruyo este electrón y entrego a los fonones, le entrego menos Q de vector de onda, ¿cierto? Y después creo este con K. Básicamente lo que está diciendo acá es esto. La diferencia entre K y K' puede tener dos posibles valores según la conservación de momento. Puede tener o Q o menos Q. O sea que usted puede, obviamente, destruir un electrón en una posición y crearlo en otra, ya sea absorbiendo momentum de un fonón o emitiendo momentum de un fonón. Son dos procesos permisibles que le dan a usted esta reacción que usted tiene acá. Y usted obviamente puede, como son A más A daga, esa es la suma de los procesos, ¿cierto? Usted básicamente tiene CNK sigma daga AQS CM K' sigma prima. O usted tiene, esa es una. El otro proceso que usted tiene es más, suma ahí el proceso. Tiene CNK sigma daga A menos Q S daga, ¿cierto? CMK prima sigma prima. Esto lo que tiene acá es que básicamente en el proceso de usted destruir y crear un electrón, entonces la suma de los momentos tiene que ser cero, ¿cierto? Usted crea un electrón con momentum K, destruye el electrón, ¿cierto? Es la diferencia de los momentums entre el electrón creado y destruido debe ser igual al momentum emitido por los fonones al destruir un fonón. Al usted destruir un fonón está emitiendo energía, ¿cierto? Que tiene que ser absorbida por alguien, ¿cierto? La diferencia de esa energía que emite el fonón tiene que ver con la diferencia de los vectores de onda de los electrones que están siendo destruidos y creados. Entonces, esto es un proceso posible. Estos procesos los vamos a ver muy en detalle en el próximo curso, muchísimo. De acá van a salir varios diagramas de Feynman. Entonces, ahora, nosotros para este otro caso tenemos obviamente que la diferencia entre Q y Q, pero entre K y K', pues es menos Q, ¿cierto? O dicho de otra forma, K' es igual a K más Q. Entonces, K', el momentum que tenía el electrón antes de destruirse, como ustedes pueden ver, ese momento es emitido y es absorbido por un nuevo fonón que está siendo creado por A daga y por el nuevo electrón que está siendo creado en la posición N. Entonces, básicamente, el proceso de la interacción entre el electrón y el fonón es emisión y absorción de momento. ¿Sí o no? Eso es un punto importante. Debido a que los fonones tienen momentum, pueden absorber y emitir momentum de los electrones también. Y esto es una regla de selección cuántica. Esto no pasa en mecánica clásica. Es única y exclusivamente cuántica. Entonces vamos a ver más de estas reglas de selección, ¿cierto? Entonces acá, en este caso es distinto. Este proceso de acá es K es igual a K' más Q. ¿Cierto? ¿Eso qué significa?
que el momento con el que se está creando el electrón con vector de onda K equivale al momentum que tenía el electrón Q' más el momentum que emitió el fonón al destruirse, ¿sí o no? ¿Está eso más o menos claro, chicos, o no? Sí. Sí, señor. Eso significa que los electrones y los fonones están acoplados de alguna forma, ¿cierto? Ahora, acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces, obviamente, lo importante es tener esta interacción ahí, ¿cierto? Tener esta interacción. ¿Y quiénes van en esta interacción? Van Q y van S, y van NK, sigma, MK' y sigma. Obviamente, entonces eso tiene que ir ahí, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir la interacción electrón-fonón de esta forma. Primero vamos a colocar la suma con respecto a todo lo que tiene que ver con los operadores, o sea, QS, NK sigma, MK' sigma prima, ¿cierto? QS, MN, KK', sigma prima, ¿cierto? Aquí vamos a colocar ahora adentro de eso, vamos a colocar este signo menos de acá y vamos a colocar la suma sobre J y K y la suma sobre SZ, ¿cierto? Entonces aquí vamos a multiplicar por la menos suma. Coloquemos esto en otro color para poder ver una cosa que necesito. La suma sobre J y K la suma sobre Z de, por ejemplo, H barra sobre 2N MK omega QS. Todo esto a la 1/2 multiplicado por, por E a la I Q punto RJ, ¿cierto? A ver qué más podemos colocar ahí. Tenemos este de acá. Ahora vamos con esta integral. Un momentico. Antes de la integral vamos a colocar este de acá. Es un producto puntos conmutativo, ¿cierto? Por la polarización del fonón con momentum Q, producto punto con lo que dé resultado. Ahora sí de la integral sobre D3R, sigma asterisco de NK sigma de RSZ, ¿cierto? Por sigma de MK' sigma de RSZ, ¿cierto? Ahora sí, como este es el producto punto entre esto y lo que hay adentro, ahí tiene que haber un vector, que es este, por el gradiente de U de R menos RJK. O sea, este de acá, ¿cierto? Y entonces eso depende de R. O sea, que lo de que depende de R, lo que va dentro de la integral lo va a colocar en amarillo. Este phi asterisco sub NK sigma de R, SZ por phi M K' sigma de R, SZ por el gradiente del potencial U de R menos
RJK. Y acá, ahora sí cerramos. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a escribir lo que nos falta. ¿Qué nos falta? Nos falta, por ejemplo, A sub QS más A sub QS DAG, ¿cierto? Por C sub N, K sigma DAGA, C sub M, K prima sigma prima. Ahora, ojo al gol, jovencitos. Lo que hay dentro de los paréntesis verdes, lo voy a definir así. En verde, lo que hay dentro de los paréntesis verdes lo voy a definir como G de N, K sigma, coma, M, K prima sigma prima. Y esto va a ser igual a menos la suma, todo lo que hay en verde, sobre JK, la suma sobre SZ, que multiplica a H barra sobre 2N, MK omega sub QS, a la 1 medio, por E a la I, K punto R, que multiplica la integral que habíamos escrito en amarillo, sobre D3R, ¿cierto? Integral sobre D3R de esta función, que en la expansión del operador de campo, esta es una función escalar, ¿cierto? Es como si fuera una función de onda. Entonces, asterisco N prima, K prima, sigma prima, ¿cierto? Ah, no, perdón, esas no son las primas. Esta es N, K, sigma de R, SZ por phi sub M, K prima, sigma prima de R, SZ, ¿cierto? Multiplicado por el gradiente del potencial. Y aquí me falta una cosa. Aquí dentro de esta interacción también iba el vector de polarización. O sea que esto era E a la I Q punto RJ. Y esto aquí es el vector que es producto punto con este gradiente. Esto es epsilon sub K de Q super S. ¿Cierto? Todo esto, lo que nosotros tenemos llaman la constante. Esto es la constante de interacción electrón-fonón para metales. Y nosotros que tenemos, ¿qué información? ¿Dónde viene acá la información del material? ¿Esto por qué depende del material? Pues básicamente hay varias cosas. Lo primero es esto de acá. Este omega Q, es esa relación de dispersión de fonones que nosotros trabajamos al principio, ¿cierto? Entonces, esto hay que conocerlo. Nosotros lo pudimos graficar, que de hecho ese problema nos queda faltando todavía. Pudimos determinar que esto es como algo así, ¿cierto? Pero para una cadena diatómica, lineal diatómica, eso es un sistema muy sencillo. Si nosotros queremos modelar la interacción electrón-fonón para metales reales, necesitamos que de alguna forma podamos calcular esto por un material real. Eso es lo primero. Lo segundo, necesitamos estas funciones de acá, que son los coeficientes o las funciones de superposición de los operadores C y C daga en la ecuación para la expansión del operador de campo, que es esta de acá. Y esta función entonces es propia del material, ¿cierto? Es una función propia del material que se tiene que resolver usando algo así como una ecuación de Schrödinger, ¿cierto?
Entonces hay veces que esto es sencillo y simplemente uno puede expresar esto como una función de Vanier, ¿cierto? Pero muchas veces no es tan sencillo, ¿cierto? Entonces para uno poder especificar el material también tiene que especificar estas funciones de acá. Esto tiene que ser asterisco. Listo. Entonces ahí es donde va las partes específicas del material. Voy a ver también la masa. Y por último, el potencial. Para diferentes materiales hay diferentes potenciales porque hay diferentes geometrías de confinamiento, etcétera, etcétera. Entonces, esta constante de interacción electrón-fonón es una constante propia para un material. ¿Listo? Ahora, si todo esto es G, por lo tanto, esto es la suma de G por esto de acá, ¿cierto? Entonces, el hamiltoniano efectivo electrón-fonón queda dado por H electrón-fonón. Es igual a la suma sobre QS, la suma sobre K, K prima, sigma, sigma prima, y la suma sobre N y M, de G sub N, K sigma, coma, M, K prima, sigma prima, multiplicado por A sub Q, S, más A daga sub menos QS, por C, N, K sigma, daga C, N, o más bien M, K prima, sigma prima. Ese es el hamiltoniano electrón-fonón. Y todos los hamiltonianos del universo para el electrón-fonón, independiente de si es para un metal, para un aislante, para un modelo particular, independiente, siempre van a tener van a tener la forma A más A daga, C daga por C. Esos son los hamiltonianos electrón-fonón. Ahora, este hamiltoniano electrón-fonón es particularmente complicado porque es para un metal, ¿cierto? ¿Y por qué eso es complicado? Porque acá no podemos hacer ninguna simplificación de ningún tipo, ¿cierto? Para encontrar, digamos, esa G de manera aproximada. En las próximas clases vamos a examinar dos, digamos, sistemas de estado sólido en los que vamos a tener la misma forma de Hamiltoniano, pero el G va a ser diferente. Porque realmente, recuerda, lo que caracteriza acá el material es G. Si es un metal de un tipo, un metal del otro, o si no es un metal, sino que es otra cosa. ¿Listo? Entonces, en la próxima clase vamos a trabajar una cosa que se llama el modelo de Gilliam. Gilliam Model, ¿cierto? Y la forma para nosotros hallar la constante de interacción electrón-fonón, esta constante de interacción fonón, en ese modelo de Gilliam es muchísimo más simple. Y el sábado vamos a terminar con la interacción electrón-fonón en cristales moleculares. Básicamente un cristal molecular es un sólido donde hay iones positivos y iones negativos que están interactuando. Y debido a las posiciones de los iones negativos y iones positivos, se crean campos eléctricos, ¿cierto? Y esos campos eléctricos crean desplazamientos diferentes para iones positivos y iones negativos. Entonces, como si hubiera una distorsión en el potencial ion positivo y ion negativo causada por ese campo eléctrico inducido por los iones del cristal molecular. Y vamos a obtener también, entonces eso es el sábado, la constante de interacción fonón en ese caso, y vamos a analizar unos casos particulares de esas constantes de interacción fonón con respecto a la física, ¿cierto? ¿Qué hay de importante en esas constantes de interacción fonón? Como esos son dos sistemas más simples que el metal, yo aquí digamos que
siempre y cuando yo no conozca la relación de dispersión de los fonones, estas funciones de superposición de la expansión de campo que dependen de la estructura de bandas del material. Y el potencial del material no puedo hacer absolutamente nada. Le estoy mostrando este es el modelo más complejo que existe y a partir de este modelo podemos llegar a una forma general para la interacción electrón-fonón que siempre es de esta forma, como un lambda A más A daga, C daga C donde esté lambda, es esa constante de acoplamiento. Lo que pasa es que ese lambda ahí es constante y eso lo asumimos así para, digamos, facilitar cálculos a mano y poder hacer algunas predicciones. Esta es, digamos que, la clase introductoria a la interacción electrón-fonón. Pero las otras dos clases, digamos que pueden ser más reveladoras desde el punto de vista físico, porque tenemos sistemas que podemos manipular mejor para poder hacer interpretaciones físicas. Este es un problema más complicado, como les digo, la constante de interacción electrón-fonón es, digamos que, incrementalmente más jodida que cualquier otro sistema, ¿cierto? Entonces, para los aislantes, por ejemplo, estas funciones cambiarían, porque estas funciones estarían localizadas, ¿cierto? No estarían delocalizadas como por metal, sino que estarían localizadas. Y digamos que esto puede potencialmente mejorar mucho lo que uno puede hacer con las matemáticas. Entonces, eso es una tarea que podemos hacer después. Tengo que mirar a ver cuáles son los temas que vamos a ver en la interacción electrón-fonón. Por el momento, dejémoslo de este tamaño. Vamos a ver estas tres clases sobre la interacción electrón-fonón y voy a mirar a ver si vale la pena meter una cuarta clase, por ejemplo, sobre los polarones y la teoría de polarones en el estado sólido. No estoy muy seguro, voy a pensar, porque de pronto eso nos puede quitar tiempo valioso de otro tema que nos falta, que es, por ejemplo, la teoría de transporte. Ese es un tema valioso y el magnetismo, por ejemplo, aunque el otro semestre pues vamos a ver magnetismo, superconductores y todo eso, pero por lo menos podemos tocar esos temas, digamos, con algún grado de profundidad. Entonces voy a pensar eso a ver cómo nos va. Listo.